Hay ciertas historias que, sin importar cuánto tiempo pase, parece que nos hablan directamente. La de hoy es una de esas. Trata sobre una pelea por un poco de agua, una decisión que a primera vista parece no tener ningún sentido, y un final que revela una sabiduría increíblemente profunda. Y todo gira alrededor de este antiguo proverbio. Es la idea de que al final hay una especie de justicia, de equilibrio en el universo que va más allá de nuestras peleas y nuestras trampas. Y la historia de Gong Yi, créanme, es el ejemplo perfecto de cómo funciona este principio en la vida real. Bueno, para empezar, imaginemos la escena. Tenemos a 3 familias, los Gongyi, los Xiang y los Wang. Para regar sus campos, habían construido juntas una presa, un sistema que funcionaba bien para todos. Había armonía. Pero claro, esa armonía estaba a punto de romperse por culpa de una gran sequía. Resulta que el campo de Gongyi estaba aguas abajo. Algo tan simple, ¿verdad? Una cuestión de geografía. Pero sus vecinos, en medio de la desesperación y, seamos sinceros, de la codicia, vieron en eso una oportunidad para aprovecharse. Cuando el agua se volvió escasa y valiosa, simplemente bloquearon el canal. Así de fácil, así de cruel. Le cortaron el sustento. Pero ojo, que no se quedaron ahí. No les bastó con quitarle el agua. Encima, le enviaron un mensaje a su sirviente que era básicamente una extorsión. Querían que les pagara por el agua que, por derecho, también era suya. Exigían un tan de grano al año de cada familia. Para que se hagan una idea, un tan era una medida importante de grano. O sea, convirtieron un recurso vital en un arma para su propio beneficio. Y es justo aquí donde la historia pega un giro de 180 grados. Ante una agresión tan clara, lo lógico, lo que cualquiera esperaría, sería pelear, ¿no? Ir a las autoridades, demandarlos, exigir justicia. Pero Gongyi, bueno, él no eligió el camino obvio. Esas fueron sus primeras palabras cuando se enteró. Fíjense bien, ¿dónde está la rabia? ¿Dónde está el plan de venganza? ¿No está? Lo que hay es un suspiro, como un reconocimiento cansado de cómo son las cosas a veces. Y esa calma inicial ya nos dice que su respuesta va a ser completamente diferente. Este momento es fascinante porque vemos 2 formas de ver la vida. Por un lado está la reacción del sirviente, que es la que tendríamos casi todos, la confrontación, buscar la ley, defender lo nuestro a capa y espada. Pero Gongyi está en otra sintonía. Él entiende que una pelea, un juicio, le quitaría la paz, la energía, todo, incluso si al final ganara. Así que su solución es mucho más profunda. En lugar de pelear por lo que hay, va a crear algo nuevo, algo propio. Y así es como su plan toma forma. Su lógica es brillante. ¿Para qué gastar energía en pelear por un recurso que ya está contaminado por la envidia y la mala voluntad? Mejor invertir toda esa fuerza en construir algo que nadie le pueda quitar. Y así lo hace. Le pide a sus trabajadores que caven un estanque en sus propias tierras, una solución permanente, una que lo hará libre para siempre de sus vecinos. Y ahora, claro, viene lo bueno, porque la decisión de Gongyi de no pelear no fue el final de la historia. Para nada. En realidad, fue justo lo que activó el verdadero desenlace, un final que fue dictado enteramente por las acciones de sus vecinos. Esta secuencia de eventos es casi como una crónica de una caída anunciada. Sin Gongyi como el enemigo en común, ¿qué pasó? Pues que la avaricia de los Xiang y los Wang se volvió la una contra la otra. Empezaron a pelear entre ellos por el agua que le habían negado a Gongyi. La pelea verbal se volvió física, y de ahí a los tribunales. El proceso legal los dejó en la ruina total. En menos de un año estaban tan desesperados que la única salida que les quedó fue vender sus tierras. Y aquí está la ironía más grande de todas, la vuelta de tuerca final. Gongyi no solo consiguió su propia fuente de agua, sino que terminó siendo el dueño de las tierras de aquellos que intentaron arruinarlo. Y lo más increíble es que lo consiguió todo sin gastar ni un gramo de energía en pelear con ellos. Su victoria no vino de la confrontación, sino de la paciencia, de la sabiduría, de crear su propia solución. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? La historia es increíble, pero vamos a escarbar un poco más para entender los principios que nos enseña sobre la verdadera fortaleza. A ver, cuando aquí hablamos de tolerancia, es clave entender a qué nos referimos. No estamos hablando de debilidad, ni de ser pasivos y dejar que abusen de uno. Para nada.
Es una estrategia. Es tener la visión para darte cuenta de que hay batallas que simplemente no vale la pena pelear. Es tener la fuerza para elegir un camino que, aunque parezca más lento, al final te lleva a una paz y a una victoria mucho más grandes y duraderas. Entonces, si tuviéramos que resumirlo, las grandes lecciones serían estas. Que la verdadera fuerza a veces está en saber cuándo no pelear. Que dejar ir una victoria pequeña ahora puede traer una mucho más grande después. Y que al final del día, nuestras propias acciones son las que marcan nuestro destino. Es un eco perfecto de ese proverbio del principio. Aunque los hombres agravien, el cielo no lo hará. Y toda esta historia nos deja con esta pregunta flotando en el aire. El estanque de Gonghi es mucho más que agua. Es una metáfora poderosísima. Representa la independencia, la autosuficiencia, la solución creativa. Nos invita a pensar. Cuando nos enfrentamos a un conflicto, a una injusticia, en lugar de luchar por ese recurso limitado, ¿cuál es esa solución propia, ese estanque que podemos construir para nosotros?